Hola gente, espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy día, en una conversación muy especial para mí, estoy con mi profe Carolina, quien fue mi profesora de marketing, y hoy quería precisamente estar con ella para responder a una pregunta que muchos de ustedes me hacen, muchos de ustedes me hacen sobre qué es la ingeniería comercial, la ingeniería que tú estás estudiando, Diego, y qué mejor que tener la experiencia de alguien que estudió ingeniería comercial, estudió un magíster, estudió un doctorado fuera y todo ello enfocado especialmente en la especialidad de marketing. Entonces, primero que todo, muchas gracias, profe, muchas gracias, Carol, por estar acá. No, muchas gracias, Diego, por la invitación. Espérense un poquito. Para más contexto, Carolina, la profesora con la que estoy ahora, es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, magíster en marketing de la misma casa de estudio. Después, con años y con beca, fue a hacer un doctorado a la Universidad de Manchester, allá en Reino Unido, y después volvió a Chile y en 2021 se integró al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica. ¿Todo claro? Sigamos con el video. Quisiera partir un poco en cómo comenzaste tú. O sea, voy a remontarme varios años atrás, desde el comienzo, sobre todo por los chicos que nos escuchan en el colegio. ¿Cómo te definirías tú en esa etapa de tu vida donde recién estabas partiendo, si es que cuando ibas a dar la PSU, la prueba de actitud, la que haya sido, tenías claro que querías estudiar? ¿Cómo fue todo ese proceso? A ver, si pudiese definir cómo fue mi proceso, es un proceso de mucha resiliencia y también cuando lo he tenido que conversar en distintas instancias, siempre me gusta decir que soy hija de las becas, ¿ya? Eh, Voy a remontarme bien años atrás. Yo nací en Coronel, que es un pueblo o sea, es una ciudad, ya es bien, eh, pero que está cerca de Concepción. Está Coronel, Lota, Concepción. Es una zona de sacrificio, en general de bajos recursos. Mi familia emigra a Santiago, por lo tanto yo nazco ahí, pero eh, al año más o menos, mis papás para buscar un mejor futuro para sus hijos, se mudan a Santiago y yo llego de un año. Así que, aunque nací en Coronel, estudié en Santiago. Ahora, dentro de Santiago, yo estudié en una comuna de escasos recursos, que es Conchalí. Eh, Mi familia era de clase media, esforzada. Mi papá trabajaba, mi mamá dueña de casa y me ponen en un colegio cerquita de mi casa que se llamaba 270 El Carmen. De hecho, todavía existe, está por ahí cerca de Independencia, nos íbamos caminando al colegio eh, y era básicamente, me hace un poco recordar, yo sé, en términos así como... Eh, hay otra historia parecida que es la historia de una candidata a la presidencia ahora actualmente, que también es de Conchalí. Entonces me hace un poco ese sentido porque yo efectivamente estudié ahí. Después mis padres, buscando siempre, viendo mi talento, porque era súper buena alumna, tenía muy buenas notas, buscaron un mejor colegio para mí. Ese colegio llegaba hasta octavo básico, así que buscaron opciones y lo que se encontró en esa época fue el Liceo 1, ¿ya? Entonces, toda mi enseñanza media tuve que viajar desde Conchalí al centro de Santiago muy temprano por la mañana y desde séptimo llegaba muy tarde a mi casa porque es un colegio muy grande que no tenía jornada completa, sino que tenía una jornada de mañana y una jornada de tarde. Y ahí entro, doy la prueba. De hecho, esto es un tema porque le dan un temario a mi mamá de lo que entraba en la prueba para entrar al Liceo 1 y habían varias cosas que yo no sabía. Lo cual le pedí a una profesora de esa escuelita si me podía ayudar y ella muy gentilmente, sin pagarle nada, o sea, de muy buena, o sea, eh, de muy buena persona, me enseña lo que me falta por aprender para poder llegar a ese temario y estudio mucho en sexto básico para entrar al Liceo 1.
doy la prueba. De hecho, fue el único colegio que di la prueba, no tenía un backup, así que me la jugué toda. Y esta profesora que me ayudó me enseñó todo lo que yo no sabía hasta el momento, lo que no estaba en el currículum probablemente. Y ahí es cuando es como mi primer esfuerzo. De ahí entiendo lo que es esforzarse para llegar a una meta. Y entro. De hecho, entro con muy buen puntaje. O sea, de hecho, un profesor se acuerda de mí, de mi nombre, cuando entro al Liceo 1, porque se acuerda de que yo tenía todo bueno en la prueba para entrar al Liceo 1. Y ahí entro al Liceo 1 y también me mantengo dentro de las buenas notas. Estaba en el A, que era como el mejor curso, porque en esa época se rankeaban. Entonces, el A siempre tenía como a los mejores alumnos y así sucesivamente. Entonces, quedo en el A y empieza mi camino por la enseñanza media. Me va muy bien, estudio mucho, también perseverancia, habían algunos ramos, algunas cosas que me costaban, pero yo iba a la biblioteca, estudiaba, etcétera, hasta que lo logré. Y de hecho, cuando estoy en tercero o cuarto medio, estoy muy preocupada porque quiero entrar a la universidad. Entonces le pido a mi mamá que me pague un preuniversitario. Y nosotros no teníamos dinero. Entonces mi mamá se pide un préstamo y me paga no me puede pagar todos los cursos que yo quiero, así que me paga uno, el que más me sentía débil, en el universitario de la Universidad Católica. Y ya, así que yo estaba lista para ir a mi preuniversitario, estaba feliz, mi mamá había hecho ese esfuerzo, etcétera. Y resulta que me sorprenden por ser estoy rankeada dentro de las mejores alumnas del Liceo 1, después de que mi mamá ya había pagado, me becan con beca 100% para entrar al Universitario Pedro de Valdivia. Y para tomar todos los ramos que yo quiera. Así que tomé todos los que quise, tomé hasta física. Y estudiaba mucho, mucho. Me llevaba mi termo con mi almuerzo desde mi casa, etcétera. Y me iba caminando desde el Liceo 1 al Universitario Pedro de Valdivia. Y el curso que había quedado para mí, mi mamá va a hablar a la Católica para ver si se lo pueden pasar a mi hermano, que era un año menor que yo. Así que no se perdió el dinero, mi hermano lo usó y yo entré a este... Entonces, yo soy hija de las becas desde el primer momento. Y ahí es donde entro al preuniversitario Pedro de Valdivia. Estudio mucho, me preparo y saco un muy buen puntaje en la prueba de aptitud. De hecho, fue la última prueba de aptitud. De ahí pasó a ser, cambió de nombre, PSU, sí. Y ahora que tiene otro nombre, efectivamente. Entonces, ahí es donde yo entro a la universidad. Y claro, no es fácil encontrar, digamos, cuál iba a ser mi camino. Pensé en muchas opciones. Quería estudiar matemáticas. Me gustaba mucho, entonces en algún momento pensé ingeniería en matemáticas en Buchef. También pensé en arquitectura, pensé en varias carreras. Finalmente, tú sabes que el contexto familiar es una de las principales variables quizás donde uno toma la decisión. Mi papá habló mucho conmigo y me decía, estudia ingeniería comercial porque es una carrera versátil. Él trabajaba en el banco, en un banco, pero él no había estudiado. Él empezó solo meritocracia. Empezó repartiendo estados de cuenta en una empresa que fue la primera empresa de tarjetas de crédito en Chile, que se llamaba Bancar. Él empezó como junior y siguió haciendo cursos, etcétera, pero nunca estudió en la universidad, llegó solo hasta cuarto medio, entonces subió hasta lo más que pudo sin tener un título universitario.
Entonces, como él veía a los ingenieros comerciales en el banco, entonces me decía, eh, hija, estoy en ingeniería comercial porque es muy difícil el campo laboral, entrar a trabajar, eh, quizás ahí yo puedo ayudar, quizás pasar tu currículum va a ser mucho más fácil, yo veo que ganan buen dinero y como que al finalmente también había mucho prejuicio en relación, porque cuando yo les dije que quería estudiar ingeniería matemática, me miraron así como, no lo hagas, eso va a ser muy difícil. Y yo sé que no lo hicieron con mala intención, pero en el fondo existe este estigma un poco de vámonos por el camino más fácil, algo que te permita no sufrir tanto quizá, o incluso puede haber algo de discriminación de género, así como en el sentido de quizás las mujeres no lo logran, ¿cachai? Entonces, yo sé que que fue en torno a protegerme, pero sin embargo, quizás ahora yo tengo dos hijas, una de 5 y una de 7. Si mi hija me dice que quiere estudiar ingeniería matemática, probablemente no voy a dar esa respuesta. O sea, yo le voy a decir, sí, tú puedes, lo puedes lograr, eh, nosotros te vamos a apoyar en todo lo que tú necesites, y bueno, y si te equivocas, y si no te gusta, te sales y entras a otra. Quizá tiene que ver un poco con los tiempos en que estábamos viviendo en esa época. Mis papás trataron de protegerme, entonces en el fondo me dijeron, no te vayas a UCHEF, ándate a Diagonal Paraguay, que era como que para ellos sentían que probablemente iba a ser más abordable. Eh, y Ahora, siempre mi opción fue la Universidad de Chile, no fue la Universidad Católica. Y también puede haber sido también por temas de prejuicio. Eh, Quizás yo sentí que como era de escasos recursos y el prejuicio que había en torno a la católica en esa época era que la gente que estudiaba ahí era de muchos recursos, entonces yo sentía que a lo mejor me podían discriminar o quizás no le iba a pasar muy bien. Me imaginé sola estudiando y que nadie iba a querer estudiar conmigo, como cosas de ese estilo, que obviamente también son prejuicios. Entonces, en el fondo, también transmitirle a las personas que van a escuchar esta entrevista que traten de no considerar esos prejuicios porque ya no es así. Yo llegué a trabajar a la católica y me doy cuenta que es diversa, eh, y probablemente cualquier facultad, cualquier universidad va a ser diverso también, ¿ya? Y cualquier alumno va a poder encontrar su camino. Sin embargo, hay muchos prejuicios en torno a la carrera, prejuicios en torno a quienes estudian en esa universidad. Hay muchos prejuicios y por lo tanto, mientras no lo prueben, no van a poder efectivamente evaluar desde la realidad si efectivamente es lo que escucharon. Por lo tanto, ahí como va uno de mis consejos. Y ahí es cuando entro a la universidad, también con beca. Ya, oye, profe, en verdad, qué tremenda historia porque muchos de los estudiantes y en puntaje nacional, que es donde también hago preuniversitario, recuerdo de alguien que nos llamó, estábamos haciendo en un evento de cierre y nos llamó desde la región de la Araucanía, no recuerdo exactamente el lugar, y él nos decía que mientras trabajaba, él estaba estudiando con puntaje nacional, espero que algo online abierto, y son como historias como la tuya, como la de él, de ese chico que nos llamó, que finalmente motivan y espero que de manera espontánea, porque la verdad yo no conocía todo este trasfondo, espero que muchos de quienes nos escuchen después se motiven, vean que las posibilidades están y que es difícil, por cierto, pero de que se puede, siempre se puede avanzar y en esa misma línea, como en torno a los prejuicios, yo también soy parte de eso, que también me llegan preguntas, sobre todo de cómo es el ambiente en la cata y todo el asunto. Bueno, yo siempre digo que yo estudio actualmente con 2 créditos, o sea, yo no puedo pagar lo que es el arancel en ingeniería, eh, tampoco puedo acceder a becas, entonces tengo que endeudarme a futuro, pero gracias a eso estoy pudiendo estudiar y pese a eso, como tú decías, yo nunca me he sentido juzgado para nada, o sea, todos quienes me conocen saben la realidad en la que estoy
nunca ha sido como ni siquiera un comentario, como casi. Yo lo veo, no, no, no es, no, y esos son solo prejuicios. Entonces, de hecho, yo lo tenía y por eso entré a la Universidad de Chile. Quizás pudo haber sido distinto. A mí el puntaje me fue súper bien y podía haber entrado a Buchef, podía haber entrado, ¿viste? La discriminación estaba entre Buchef y economía, ¿te fijas? Y después entre Universidad de Chile, Universidad Católica. Claro. Eh, pero en el fondo para que, y es súper bueno que tú lo reafirmes y que nos demos cuenta de que estos prejuicios, lo importante es que los tratemos de eliminar para tomar la mejor decisión y ahí en el fondo contarte un poco que seguí con becas, pero esta vez no, no obtuve la beca, tuve crédito fiscal, que era lo que existía en esa época. Así que ese crédito implicaba un porcentaje de crédito, tenía otra beca que se llamaba Juan Gómez Milla, pero sin embargo mis padres igual tenían, y aquí es donde quiero hacer el link, cómo llego a la academia. Eh, entonces, mis papás igual tienen que pagar algo de arancel, con el poco sueldo de mi papá, más mi hermano que estaba también entrando a la universidad, prácticamente ese pedacito de plata que teníamos que pagar se llevaba todo el sueldo de mi papá. Entonces, estábamos muy apretados de dinero y ahí es donde nosotros con mi hermano empezamos a buscar formas de trabajar. Me acuerdo que él, por ejemplo, empaquetaba en el supermercado, yo me conseguí un trabajo de reponedora en el Jumbo, entonces para poder compensar un poco teníamos que sacar, en esa época sacábamos fotocopias, teníamos que pagar la micro, teníamos que... entonces, no nos alcanza. Y ahí, dentro de lo que nos podía dar mi papá un poco, más nuestro trabajo, nos podíamos ahí solventar. Y ahí es donde encuentro un nicho de ingresos, que es ser ayudante. Maravilloso. Y me convierto en la ayudante símbolo de esa época. Llegué a tener entre 5 y 6 ayudantías por semestre, más Oh, wow. mis ramos. O sea, aquí contexto para quienes nos escuchan. eh, es mucho trabajo. En Imagínate que simple. los cursos también eran masivos, igual que en la católica, en ingeniería. Aquí estamos hablando de ingeniería comercial en la FEN. Entonces también eran masivos, eran más de 100 generalmente. Y yo era ayudante de muchos ramos. O sea, fui ayudante de marketing, fui ayudante de los ramos de management, fui ayudante de contabilidad muchos años de contabilidad financiera. Fui también ayudante de cálculo, álgebra, eh, cálculo uno 2 y 3 todos. La magia, Incluso, en algún momento fuiste ayudante. no, el profesor me tenía tanta confianza que me llamaba en la mañana y me decía, sabes que no alcanzo a llegar a la clase, ¿puedes ir a hacerla tú? No, Y yo hacía la clase. increíble. Oye, y sobre eso mismo, profe, te fuiste metiendo más en la ayudantía, y eso me imagino que partió pronto en cuanto ya podías ser ayudante. Y en ese descubrimiento, como, ¿qué nombre o cómo tú describirías la ingeniería comercial? Porque mencionaste cálculo, mencionaste contabilidad, mencionaste marketing, mencionaste management, de administración en esencia. ¿Qué es entonces Ya, comercial? ¿Qué es la carrera? súper buena pregunta y muy buen link. Ya, entonces, ingeniería comercial, eh, que un poco parecido a ingeniería, ahora lo voy a hacer como el símil, tú entras como una especie de plan común. Y este plan común tiene matemáticas, tiene economía y tiene ramos de management, ya como de gestión. Y en el fondo es una carrera muy versátil en donde tú combinas matemática, economía y ramos de gestión, ¿cierto? También ahí después se empiezan a aparecer las finanzas, empiezan a aparecer la contabilidad y te transformas en el fondo es, en este gestor, porque tú tienes dos alternativas, tú puedes ser economista
o puedes ser administrador, ¿ya? Entonces, y dentro de administración existen otras subdivisiones. Entonces, están los economistas y están los administradores. Y dentro de los administradores tú tienes finanzas, recursos humanos, gestión de personas y tienes marketing, ¿ya? Y en el fondo ahí es donde tú pasas el plan común y cuando pasas este plan común, tú vas a decidir, y ahí en el fondo donde probaste cada uno de estos sabores, ¿cierto? Porque es como la introducción a todos estos elementos, tú decides un camino. Y ahí es donde tú eliges tu mención, administración o economía, y dentro de administración o economía alguna dimensión, ¿ya? Y ahí es donde yo después me voy por el lado del marketing, ¿ya? Ahora específicamente estoy más concentrada en el marketing analítico. Sin embargo, el marketing es un área bien amplia en donde te puedes especializar en marketing de servicios, marketing para empresas, que es el B2B, branding, eh, marketing digital actualmente, ¿cierto? El marketing más cuantitativo. Entonces, básicamente, siempre tú vas a ir de lo más general a lo más particular, ¿ya? Lo mismo en ingeniería. Ahora yo enseño en ingeniería. En ingeniería tú tienes un plan común, ¿cierto? Vas probando distintos sabores, digamos, esta formación general y después, ¿cierto? Tú puedes ir probando. Ahora, en la católica es más compleja porque tenemos los major y los minor, pero aunque tú no lo creas, ingeniería comercial hace muy poco, en la FED, donde yo estudié, está transformando su malla hacia los major y minor, ¿cachai? Entonces, todo está hacia ese camino, ¿ya? Entonces, yo salgo de esta ingeniería comercial que yo creo que uno de los beneficios es eso, es que es muy diverso, es muy adaptable a tus gustos, te da una formación general que es lo suficientemente amplia para generar tu criterio, para determinar. Hay muchos de mis compañeros, de hecho yo estuve sentada en la misma sala que el ministro de Economía. Yo era compañera de grado. de él. También era compañera, por ejemplo, claro que él se fue por economía, yo me fui por administración, entonces fuimos compañeros en algunos de los ramos básicos, digamos, que son los de plan común al principio. También, por ejemplo, fui compañera del que ahora es el rector de la Universidad de los Andes. Es el decano, perdón, es el decano de la Universidad de los Andes. En la Escuela de Economía, Ya. sí. Sí, y muchos economistas famosos que trabajan en distintas áreas. Eh, entonces, pero como te digo, ellos en general, los que son economistas, se van a este lado más de economía, ¿ya? Y yo me fui por el otro lado de administración, en donde están. A mí me hizo clase los Parisi en esa época. No, en Sí. verdad. Sí, trabajé, mi oficina de ayudante estaba justo al lado de la oficina de los Parisi. Bueno, tengo muchas historias que contar. Eh, ahora, es muy, ahora, otra cosa, es que yo siempre estuve ahí, pero yo era un poco invisible. ¿A qué me refiero? Probablemente ninguno de ellos se acuerde de mí o no se acuerde de mi nombre, porque yo era la hormiguita que hacía la pega. Entonces, eh, piensa que estábamos en una sala de 90 alumnos, así que probablemente el ministro, yo me acuerdo del ministro de Economía, pero él probablemente no se acuerda de mí. Entonces, también tenemos que pensar en esto y quizás ahí yo hago mi propia mea culpa, quizás fui muy, como se dice en lenguaje coloquial, fui muy piola. Siempre fui de las mejores, pero muy bajo perfil. No era la que levantaba la mano mucho en clase, sí era siempre de las que estaba sentada en primera fila. Eh, Ahora es muy importante, sabes que sobre todo en carreras masivas, y ahí es donde también quiero dar como un consejo, destacar, ya no sé si es la palabra, pero quizás acercarte al profesor, decirle que te gustó el ramo,
acercarte si te gustó de verdad ser ayudante. Los que me recuerdan fue los que fui ayudante probablemente, pero como te digo, muy responsable, muy hormiguita, pero no era la más llamativa, o sea, no iba a ser, yo me acuerdo perfectamente de Grau, pero probablemente nadie se acuerde de mí porque yo no levantaba tanto la mano, quizá. Eh, pero entonces que se atrevan más a participar en clases, muchas veces uno tiene miedo de hacerlo por pensar que se va a equivocar o que no va a ser una buena intervención, todo lo contrario. Eso es muy relevante. A mí ahora que soy profesor, yo eh, trato de hacer de que el alumno participe, todo, nada es bueno ni malo, todo es un aporte, de recordar las caras, de recordar los nombres, porque eso yo sé que va a ser importante para el alumno, sobre todo en las carreras masivas en que nos sentimos un número, porque yo también me sentí así, me sentí un número. eh, pero después eso implica que, hay que romper esa barrera. Y es importante en estos momentos en que, imagínate, o sea, en una graduación son 900 ingenieros, lo mismo pasa en ingeniería comercial. Cuando yo entré éramos 400, no sé ahora cuánto estarán saliendo, pero imagínate donde somos números, necesitamos eso, o sea, necesitamos ese toque distinto, ese toque distintivo, de participar en clases, de acercarte al profesor, de mandarle un correo si tienes una duda, si estás estudiando o si quieres profundizar en algo, conversar con él o con ella, siempre va a ser relevante, desde mi punto de vista. No, sí, o sea, eh, ese último punto, qué bonito que lo digas, qué bonito que lo menciones, porque también es algo que yo constantemente, como estudiante todavía y también como profe también, insisto y intento que me pregunten los chicos, que saquen la voz, que mejor equivocarse ahora que después en la prueba, por ejemplo. O mejor equivocarse ahora que anda a saber tú cuándo, cuando vayas a estar solo y no vas a saber cómo resolverlo. Siempre es mejor equivocarse. Y yo también digo, el error, véanlo siempre como mejor me equivocarme hoy día, porque si no me equivoqué hoy día, me voy a equivocar mañana también. O sea, mejor adelantemos al hoy, al presente, ese problema y lo resolvemos. Si nada, nada es terrible. Y eso mismo sobre acercarnos a los profes, yo, bueno, aquí de nuevo las gracias por tu tiempo y tus ganas de contar tu historia, porque realmente es muy motivadora, es muy reveladora sobre las distintas realidades a las cuales nos podemos enfrentar y que en línea con eso, con lo que justo comentabas, que los estudiantes que vayan ingresando a esta nueva etapa donde van a ser un número, o sea, yo en ingeniería soy el 955 de toda esta generación, entonces somos imposibles saber quién es quién. Eh, Den las gracias incluso a los profes por el tiempo. Gracias, chao, hola, profe. Todo eso, ir a clase. A mí me cuesta mucho hacer que los alumnos vayan a clase. Yo tengo Sí, un curso masivo que tiene entre 120 y 130 alumnos y finalmente termino conociendo a 30, 20, que son los que efectivamente van a clases regularmente. Eh, Así que, no, tratar de transmitir un poco de aprovechar todos los recursos que implica la universidad. sí. Eh, no solo desde el punto de vista de la clase misma, sino de conocer otras realidades, de hacer redes, porque tú no te imaginas cómo tú estabas sentado al lado de una persona y esa persona después puede llegar a ser el ministro de Economía, te das cuenta, y al menos tengo una historia que contar, sé que lo vi en algún minuto se sentó al lado mío. Eh, entonces, es importante que hagan ese vínculo, pero es muy difícil en el fondo, lograr que eso ocurra o tratar de motivarlos a que lo hagan. Yo creo El que alumno tiende a ir poquito a clase, lo menos posible, estudiar solo, entonces es importante un poco eso, que quizá incluso hasta yo lo desperdicié un poco. Yo era bastante tímida en mi época universitaria, entonces también, como te digo, no estoy segura de que mis profesores se acuerden de mí
o que mis compañeros se acuerden de mi nombre. Sí. No, y yo Eh, creo que el primer consejo, como y cerrando como ese punto, es gentileza, la buena costumbre de saludar, despedirse, dar gracias. Yo Saludar. creo que eso es tan simple, pero no saben lo raro que es encontrar a un cabro o una cabra en la clase que diga hola, chao, gracias. Es Hola, increíble, chao, gracias. Es súper cierto. es Y increíble. ahí es donde también voy a aprovechar de hacer un link con otro contexto. Entonces, como te contaba, hice muchas ayudantías y ahí es donde conozco como el mundo académico y se me ocurre la gran idea de que quiero ser profesora Y universitaria. discúlpame que te interrumpa antes, porque eso va justo en línea. Como vimos todas las vallas, todas las ramitas de comercial. Ahora marketing. Uno siempre, y yo me acuerdo que en clase tú también lo comentabas, marketing no es publicidad solamente. Entonces, No, ¿qué es marketing? ¿Y por qué entonces te decidiste ir no solamente al marketing en general, sino al marketing analítico? Ahí como que yo creo que 10 personas sí, escucharon eso y dijeron, wow, 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 ¿cómo? como, ya. Entonces, empiezo a trabajar, o sea, empiezo a hacer muchas ayudantías eh, y empiezo a ver, y ahí empiezo a pensar de manera un poco más estratégica, ojo, que eso también yo hago un curso que se llama Marketing Estratégico, en donde enseño las estrategias de las organizaciones, pero además siempre trato de decirles que tienen que pensar de manera estratégica también para sus carreras como marca personal. Y es ahí en donde digo, ya, a ver, de todas estas líneas de que algo he probado, ¿ya? ¿Cuál es la que más me gusta? Y ahí, bueno, es clave uno de los cursos que tomo un electivo que era publicidad y era muy entretenido porque veíamos campañas, veíamos cómo se diseñaban, etcétera. Y yo creo que eso fue clave. Ese curso me gustó mucho y eh, hago la tesis en esa época. Mira, lo que ha pasado es que las carreras antes como que ponían muchos obstáculos para que tú salieras. Entonces tenía que dar el examen de grado, hacer una tesis, o sea, tenías que dar un examen de grado con 4 pruebas más la tesis. O sea, tenías que pasar las dos cosas y defender la tesis. Entonces era mucho, ¿ya? Ahora lo que ha pasado es que se han eliminado, ya no haces tesis, ya no haces examen de grado y ahora, por ejemplo, en el caso de ingeniería, tú tienes que pasar por un curso, ¿ya? Eh, Había un TT, el trabajo de título, ¿ya? Ahora eso se va a eliminar. Entonces, cada vez más acortando un poco la carrera porque los pregrados eran muy largos, ¿ya? Entonces, te tomaban entre 5 y 6 años sacar un pregrado. Eso en el extranjero no es así. Tú haces un bachelor que es mucho más corto. Entonces, los estudiantes chilenos estaban como, claro, salían mucho más preparados, pero sin embargo, en comparación con un estudiante extranjero, salíamos más viejos. De hecho, yo me fui a hacer el doctorado más, pasado los 30 y mis compañeros chinos eran todos de veintitantos años. Entonces, yo era la mamá de ellos. Eh, ¿Por qué? Por esta estructura de la educación. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora las carreras? Tratar de acortarlas y hacer que tú salgas de manera más rápida. En esa época no era así, entonces tuve que dar el examen de grado y tuve que dar una tesis. Y ahí es donde hago la tesis en marketing. Y ahí es donde descubro efectivamente y investigo aprendo a investigar. Es mi primer acercamiento, hago una tesis en donde hacemos una investigación acerca de si existe influencia o no de la publicidad en los niños. Y ahí de hecho, hacemos un análisis de contenido de los programas dirigidos a los niños, cuáles eran los comerciales que había, y aparte hacemos otra encuesta en relación. Entonces, ahí hacemos regresiones como para establecer algunas relaciones entre efectivamente lo que ven los niños en la tele y lo que piden de regalos para el Día del Niño. Entonces, hago esta tesis y ahí el profesor, el cual dirige mi tesis, que era el profesor que hacía el curso de publicidad, me dice que yo escribo bien y que si quiero trabajar como ayudante de investigación.
Y ahí empiezo a explorar las distintas áreas del marketing, me becan 100% para hacer el magíster en marketing, entonces empiezo a tomar otros ramos y descubro el marketing de servicios, el branding, los métodos cuantitativos, cualitativos, entonces ahí es donde me adentro un poco más. Trabajo un tiempo como ayudante de investigación de este profesor, después paso a otro profesor, etcétera. Trabajo un tiempo como ayudante de investigación y aparte de eso, como coordinador de casi todo, de ayudante coordinador de todos los cursos de marketing. Y ahí es donde hago una especie de servicio militar, por decirlo así, porque te pagaban muy poco, pero trabajabas en investigación. ¿Por qué? Porque mi meta era irme a hacer el doctorado, lo cual no fue fácil. No fue fácil quedar en el doctorado, no fue fácil pasar el examen de inglés, ¿ya? Y aquí es donde o sea, si uno quiere llegar a lo más alto o cualquier meta, la verdad es que sea cualquier meta, siempre van a haber obstáculos y te vas a tener que parar, te vas a caer, te vas a equivocar y te vas a levantar, te vas a caer y te van a rechazar y no vas a pasar el examen de inglés. Y yo lo di 4 veces y me rechazaron montones de veces en las universidades afuera, hasta que en una me aceptaron, que fue la Universidad de Manchester, y di el examen 4 veces y a la cuarta vez lo pasé. Entonces, no puede ser que no entres a la carrera que quieres, no importa, da la prueba de nuevo, da la prueba de nuevo, da la prueba de nuevo, hasta que la pases. Puede ser que no te ganes la beca, no importa. Yo a la segunda vez me gané la beca Chile para irme a hacer el doctorado. A la cuarta vez pasé el examen y ahora que estoy en la carrera académica, ustedes no se imaginan las veces que te rechazan los papers. O sea, yo tengo un récord de un paper que se publicó, pero que fue rechazado 7 veces antes. 7. Entonces, eh, entonces no es el principio. O sea, ¿tú crees que como que, ya pasé el examen de inglés, es el fin? No, es el principio de otro desafío, es el principio del desafío del doctorado. Después, cuando llegué al doctorado, claro, hablaba inglés, pero no muy bien. Me costaba entenderle a mi supervisor, me costó un par de años agarrar el ritmo. Además, allá también mi vida sigue. Conozco a mi esposo, que también es doctor, en Inglaterra haciendo el doctorado. Nos casamos, tengo mi primera hija haciendo el doctorado en 3er año. Wow. Y hago el doctorado, lo termino con hija, con todo. O sea, mira, yo siento que, y si puedo dar un consejo, es esto de no rendirse. Yo sé que duele, yo sé que cuesta. Yo he llorado 1000 veces. Ahora estoy en el Fondesit, en mi 4ª vez que postulo el Fondesit. Nada me lo he ganado a la primera, nada lo he sacado de manera fácil, me han rechazado 1000 veces. Incluso hasta te podría decir la palabra humillación. Me han humillado un par de veces, me han dicho cosas feas. Por ser mujer o por verme más débil o por ver que no vengo del San George, no tengo idea. Pero no le he pasado bien, no importa. Aquí el que sale adelante es la perseverancia, es el levantarse una y otra vez. Entonces tú ves lo bonito. Tú ves, ya Carolina Martínez tiene y tiene el doctorado, pero llegar al doctorado no fue fácil, como te cuento. O sea, fue muchos rechazos, no quedaban el doctorado fuera porque lo hacía mal, porque no sabía bien el protocolo. Tú tienes que contactar a un profesor que quiera trabajar contigo en investigación, en una misma línea, mandarle un research proposal, postular a la universidad. Entonces, primero tienes que tener la aceptación del profesor para poder que te acepten en el doctorado. Entonces, en el fondo, ¿y cómo el profesor va a aceptar a alguien que no conoce? Entonces, obviamente había muchas barreras. Entonces, generalmente tú llegas por una recomendación de alguien. Es esta persona, yo la recomiendo y ve su currículum, a lo mejor te puede interesar trabajar con esa persona. Antes de hacer el doctorado tienes que tener papers. Sin papers ni siquiera te miran. Entonces tienes que haber trabajado en investigación. No es el principio de trabajar en investigación, sino que ya tienes que haber tenido experiencia en investigación, tener un paper, haber trabajado
en algún proyecto para recién que alguien mire tu currículum y le interesa trabajar contigo. Entonces, es un camino súper difícil, sobre todo para alguien que no tiene redes, alguien que no conoce. eh, entonces, ¿qué es lo que tienes tú? Tu currículum, tu meritocracia nomás. Y muchas veces te van a cerrar la puerta. Pero si te cierran la puerta, tú tienes que empujar, abrir una ventana y seguir insistiendo y seguir insistiendo. Y así bájalo. De repente muchas veces me frustro y digo, muchas veces pensé en que no iba a lograr ir a hacer el doctorado y finalmente lo logré. Después cuando estaba adentro me costó un montón, mi supervisor se fue de sabático, me dejó plantado un par de veces porque se había ido a Grecia de donde era. Por suerte mi second supervisor era un 7, así que él me ayudó más a sacar el doctorado. Van a pasar siempre cosas, nunca va a ser todo maravilloso, siempre van a haber obstáculos, lo importante es llegar al fin, a la meta, como sea, con guagua, sin guagua, con, no sé, yo incluso a mí en el 2013, antes de irme al doctorado, me enfermé, me dio un adenoma hipoficiario y se me reventó una venita en el cerebro y, y peligraba irme o no a hacer el doctorado. Y yo que me querían operar, que no, era típico, por suerte se reabsorbió y quedó todo bien y no me pasó nada, pero en el momento era como todos mis sueños se van a, no voy a poder viajar, ¿qué voy a hacer? Bueno, finalmente las cosas se fueron solucionando en el camino y claro, no es fácil, hay mucha frustración, hay mucho llanto. Me acuerdo que la primera vez que no me gané la beca Chile para irme a hacer el doctorado lloré mucho, lloré como 3 días seguidos. Después la segunda vez me la gané. Llegó un angelito que fue David Díaz, que era un profesor de la Chile que me ayudó a entender un poco más el contexto de cómo entrar a una universidad a hacer el doctorado y me guió un poco más en el camino y él fue mi segundo supervisor y el que me apoyó también para terminar mi tesis y hasta el día de hoy seguimos colaborando con él. Después y es como siempre es el principio, o sea, tú crees que vas a terminar algo, pero siempre va a haber otra meta. Generalmente eso pasa. Entonces ahora logré el trabajo de mis sueños, estoy de académico en la Universidad Católica, pero no me gano el Fondesit, voy en la cuarta vez que postulo, no estoy en el claustro, lo cual me limita mucho. Eh, entonces, para mí es terrible porque al no estar en el claustro no puedo tener alumnos de magíster, lo cual me hace ser menos productiva y es como un círculo vicioso. Eh, entonces, es como, ya, hice el doctorado, bien, lo logré, ahora necesito un buen trabajo. Me costó, yo entré a trabajar a otra parte que no me gustó, después se abrió esta vacante, postulé y quedé, fue muy largo el proceso, más de 2 años para postular, para quedar en este trabajo. Quedo en el trabajo y es como, ya, ahora tiene que ganarse Fondesit, tiene que publicar 5 papers en los últimos 5 años y tienen que ser todos Q1, que estoy hablando en un idioma chino, pero Q1 significa del primer cuartil, que son journals, que los journals son las revistas académicas de alto impacto, entonces tú tienes que tener proyectos de investigación que sean tanto como los académicos extranjeros, aquí vamos todos a tratar de postular a esos journals para que nos acepten los proyectos, y no es así, entonces te das cuenta que al fin y al cabo tú tienes que vivir tu vida, pero en torno a los fracasos y aprender de esos fracasos una y otra vez. O sea, yo pasan años que no recibo una buena noticia desde el punto de vista laboral, ¿cachai? O sea, que no me aceptan el paper. Tengo papers que llevan más de 4 o 5 años dando vueltas que todavía no los puedo publicar. Pero aún así es como no rendirse, no rendirse, no rendirse, levantarse en la mañana y decir, no, no, no me va a ganar, esto no me la va a ganar, yo lo voy a lograr. Y en cada uno de esos tropiezos vas aprendiendo. Vas aprendiendo cómo publicar, vas aprendiendo cómo colaborar, vas aprendiendo que tienes que ir a las conferencias para que los editores de los journals sepan que tú estás trabajando en este tema. Tienes que ir para ver con quién puedes colaborar.
Y si soy tímida, no me sirve. Aquí tengo que ir a la conferencia y presentar enfrente de todos en inglés, y tengo que ir a hablar con los editores, a ver, por último, que decirles hola. eh, y, y eso paralelo con, en el fondo, después con tu vida personal, que en mi caso es que estoy casada, tengo 2 hijas, también necesitan una mamá que esté ahí. Entonces, tiene mi forma de trabajar, por ejemplo, es que yo hago todo anticipado, soy muy ordenada, o sea, si tengo que entregar el Fondesit el 30 del mes, yo lo tengo una semana antes, porque yo no sé qué va a pasar, si se me va a enfermar la niña, si tengo que llevarla a la escuela, tengo que irla a buscar, tengo que hacer esto. Entonces, tengo que hacer que funcione. Ahora, no sé por cuánto tiempo, porque no sé si efectivamente voy a lograr los índices que tengo que lograr para seguir en la universidad. Tú tienes que pasar de profesor asistente a asociado, después de asociado a titular, y eso requiere haberte ganado tantos Fondesit, tantos papers, y muchas veces eso no depende de tu trabajo. Yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana, pero ellos no ven que yo me levanto a las 5:30 de la mañana. Entonces, que he mandado el paper 10 veces antes. Ve los números. Entonces, bueno, si no lo logro, no importa, va a quedar este podcast de recuerdo de que lo intenté y Oye, que alguien conoció mi realidad de profesor universitario. es que eso, es que todo lo que acabas de comentar yo no quise ni interrumpir porque me pareció tremendo y me cuesta casi que quedarme quieto aquí y no a seguir trabajando ahora, porque agradezco mucho el espacio, agradezco mucho la confianza, profe, porque realmente es una historia muy motivadora, una historia que llena de ansias de saber que no hay que rendirse, o sea, bajando todo lo que tú dijiste, que nos lo escuchan, yo creo que lo van a tener que escuchar unas 3 veces para sacar las distintas cosas, el distinto aprendizaje. Muchas veces me pasa que me llegan preguntas como, Diego, este ejercicio no puedo, o Diego, llevo estudiando un mes y no puedo resolver álgebra para la prueba de selección, ahora la PAES. Yo le digo, oye, todavía tenemos tiempo, oye, todavía hay que seguir adelante. Y creo que tu testimonio, profe, es demasiado bonito, es muy revelador. Y también da mucho de que hablar, sobre todo de que, oye, esto parece ser un camino como imposible, difícil, siempre hay incendio que apagar, qué sé yo, pero aún así continúas. Sí, yo no tengo explicación, no te puedo dar la explicación, No, es algo que viene de ti, ah, como es como de tu corazón, te automotivas. Hay días malos, hay días cuando te llega ese email que dice Your paper is rejected, no, es sí. lo peor que puede pasar. Y Hay veces que lo mandaste, trabajaste meses, lo mandaste y te lo rechazan en 2 días, entonces ni siquiera lo leen. Eh, entonces, como súper frustrante, pero no te puedo explicar esa como fuerza interior que tengo de no rendirme, desde chica, o sea, eh, a pesar de eso, he ido logrando los hitos de a poco. Generalmente me demoro más. Mira, cada uno de nosotros tiene sus propios tiempos. Y eso que no nos angustie, porque en el fondo, claro, un alumno puede ser, no me sale este ejercicio, no me sale, pero si tú insistes, te va a salir en algún momento, no te va a salir tan rápido como a otro alumno, pero te va a salir igual. Y, y yo soy un poco ese ejemplo. No, yo no he sido, de hecho me fui a los 31 a hacer el doctorado, porque me costó un montón quedar en el doctorado antes, y no, y no me rendí, ¿cachai? No me rendí, seguí, insistí, di la prueba, no tenía ni plata para darla porque eran súper caras, y me, me daba, pero la cosa era pagarlas y darlas. eh, y de a poco he ido avanzando a mi propio ritmo, al ritmo de una persona que no conocía del mundo académico, que no, que fue aprendiendo de a poco, que no tenía solo con mérito. Yo nunca, nada de lo que yo lo he logrado porque alguien me hizo un pituto, por decirlo así. Jamás, jamás.
todo lo he logrado con, nadie me conoce, mi currículum, aquí está, mi esfuerzo, esto es lo que tengo, si usted quiere trabaja conmigo, si no, no, y he sido solo un mérito. Y ese mérito me ha abierto algunas puertas y otras me las han cerrado y lo he pasado mal, pero te puedo decir que llegué a ser incluso la primera mujer en sentarme en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, porque justo fue un tema de que contrataron a 2 mujeres con la Margarita Castro y la Margarita estaba terminando el postdoc en Canadá. Entonces, cuando yo llegué, fui la primera. Aunque Margarita también en paralelo, pero Margarita todavía no llegaba. Entonces, fui la primera mujer en sentarme en ese departamento con mis propios méritos. Y, y ha sido difícil, como te digo, me ha costado mucho lidiar con la frustración. Tengo una historia que es mala, te la voy a contar solo porque le puede servir a alguna persona. Cuando estaba en segundo básico, no, perdón, cuarto básico, no me gané el primer lugar, yo tenía puros promedios 7, 7, 7, 7, 7. Y en cuarto básico llega una persona más inteligente que yo y se saca el primer lugar y yo soy segundo lugar. Y me frustro de tal forma que le digo a mi mamá que no quiero ir a recibir el premio porque el segundo lugar es para perdedores. Y yo en cuarto básico. La profesora me mandó al psicólogo, mi mamá no sabía qué hacer, pero esa era mi mentalidad de chica, ¿te das cuenta? Era como no rendirse, no rendirse, y para mí el segundo lugar era malo. Ahora que estoy grande, el segundo lugar me enseñó mucho, porque me enseñó a que hay gente mejor que tú y que van a haber muchos fracasos en la vida, y que eso no era un fracaso. Lo que pasa es que en mi cabeza era un fracaso, pero no lo era. Entonces yo necesitaba eso para que esa fuerza interior naciera en mí y que yo no me rindiera después en el futuro. Pero me costó entenderlo. Y lloré harto rato, pero después me levanté y seguí. No, es que en verdad eso último es levantarse y seguir y teniendo muy claro, pero muy claro qué quiere lograr cada uno. ¿Qué quieres lograr? Tu objetivo de estar en la academia. Ni siquiera necesito preguntarte qué es la academia porque ya con todo lo que has mencionado queda muy claro para quien quiera. Me hacía la pregunta de, oye, Evo, ¿cómo es la investigación en ingeniería? ¿Se puede? Ahí está el testimonio en primera fuente. ¿Y cómo lograr eso? ¿Cómo lograr el puntaje de la PAES? Bueno, como muy bien decía la profe, no rindiéndose, no rindiéndose. Seguir adelante teniendo muy clara esa meta, como tú también comentabas, muy claro ese objetivo, y seguir, seguir, Y seguir, 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 y seguir, y seguir, 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 seguir. levantarte y seguir. Y si tu sueño es estudiar medicina, estudiar ingeniería comercial, estudiar matemática, lo que sea, que nadie te diga que no puedes. Jamás. Tú siempre vas a poder. 2, te vas a caer, te va a doler, pero te vas a levantar. Y tienes que insistir, insistir, insistir. ¿Se van a cerrar puertas? Sí. Muchas, sí. De hecho, se van a cerrar más de las que se van a abrir. Pero lo importante es que cuando se abra una, des el 100, 200, 300%. Entonces, muchas veces la gente me pregunta, ay, pero cuando alguien me invita a trabajar en cualquier proyecto, como que yo dije, esta ventana se abrió. ¿Te das cuenta? De todas las que se cerraron, alguien me dijo que quieres trabajar conmigo y para mí esa es una ventana que se abre y yo doy el 200%. O sea, sí, siempre voy a ser la que te va a estar preguntando, oye, ¿cómo vamos con el proyecto? ¿Qué más tengo que hacer? Entrego lo que tengo que entregar 3 días antes de lo que debería haber estado. ¿Te fijas? Puedo llegar a ser la annoying, voy a usar un término en inglés. Después, lo que no sepan inglés lo buscan. Pero puedo llegar a ser annoying, pero no es lo que yo quiero expresar. Lo que yo quiero expresar es que estoy dando mi 500% porque se me abrió la ventana después de miles de puertas cerradas, ¿te das cuenta? Entonces, eso es. No, profe, en verdad, muchísimas gracias por todo el tiempo.
todas estas palabras sirven eh, no tan solo por la historia, sino por la motivación que quien lo escuche luego quede. O sea, si el estudiante o el estudiante que termine viendo esto no le dan ganas de tomar el cuaderno y seguir estudiando matemáticas, yo no sé qué le va a hacer a motivar. Así que lo último, si tal vez quisiera preguntarte y cerrar, es ¿qué termina por apasionarte de todo esto? ¿Qué termina por motivarte de seguir adelante, de tu área, de lo que haces? Mira, hay una cosa que se lo contaba el otro día porque ahora que tengo bebés y tengo que ir a trabajar a hacer las clases, así que necesito ayuda, entonces yo tengo una señora que me ayuda. Y le contaba y le decía, mire, eh, cuando uno viene de abajo, cuando no tienes redes, cuando vienes como te digo, yo nací en una zona de sacrificio, ¿cachai? Después vengo y llego a una de las comunas más pobres de Santiago, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir al colegio y, y te das, y por ejemplo, cuando veo, yo tuve que levantarme a ver mi puntaje de prueba de aptitud académica en el diario, ¿ya? Entonces veo y yo quedé, con mi puntaje quedé 13, ¿ya? 13, viniendo del Liceo 1 y de la Escuela 270. Y 12 estaba el hijo del fallecido presidente Piñera. Ay, Era los Piñera rankeaban. Morel, Y los rankeaban. ¿cachai? Nos rankeaban. Wow. Entonces, desde el que entró con más puntaje a menos puntaje. Entonces yo quedé 13, me acuerdo de ese número. Y arribita estaba, no me acuerdo cuál de los dos hijos, pero un Piñera Morel. Entonces, compara mi realidad con la realidad de Piñera, o Sí, no sea, hay lo ni que que sea, es decirlo. un millonario, ¿cachai? Fue al mejor colegio de Santiago. ¿Te das cuenta? Ese es un pequeño triunfo para mí. Eso fue un pequeño triunfo, porque No hay en duda. el fondo logré con menos recursos, con más dificultades, casi lo mismo, el mismo puntaje, porque nos llevaba, acuérdate que es como Son. 0,00 Sí. algo, que el hijo de un expresidente. Te das cuenta que era dueño de bancar, dueño de un montón de empresas, millonario, y yo estaba ahí. Después él se fue a la católica, sí, no sé, no quedó en la fe, ¿cachai? Porque tenían que elegir, en esa época se elegía, Claro. claro, no fue mi compañero, pero en el fondo verlo ahí, tener ese diario de recuerdos, es, una pequeña ganada al destino. Y por ahí he escuchado, he visto algunos videos eh, es un actor que es mexicano y que aparece en una de las películas de Marvel. Entonces, y tiene un videíto corto que siempre sale como bien motivador, que dice que él no cree en el echaleganismo, en esto de echarle ganas y que en el fondo la meritocracia no existe y que él es un error del sistema, ¿ya? Muchas veces yo he sentido eso, que yo soy un error, que es como un error de la Matrix, que no funcionó, que dejó un pequeño espacio y yo me pude meter. Imagínate ser profesora de este departamento, en donde también está Gonzalo Cortázar, en donde está Ricardo Reinieri como profesor, en donde está Tomás Reyes, en donde está... Todos ellos vienen de una realidad muy distinta a la mía. Y yo llegué ahí. ¿Cómo llegué? No sé. Pero yo siento que es un error del sistema. Ahora, eso es lo que creo. Sin embargo, no se hizo solo, se hizo con mis levantadas temprano, con mi esfuerzo constante, con estar siempre ahí. Entonces, ese es eso, tener ese recorte de diario quiere decir que hice lo mismo con menos recursos. Eh, Estar en el mismo departamento, en el mismo trabajo que todos estos famosos. Haber estudiado con los famosos, por ejemplo, con estos economistas famosos, aunque no me conozcan. Pero a lo que voy es, esos son los pequeños logros que me hacen. De hecho, a mí me ofrecieron irme a la FEN de profesor, después de estar en la Católica,
pero no sé, yo tengo una cosa rara, que a mí los desafíos son los que me motivan. ¿Te fijas? Lo que me dicen que es difícil, eso es lo que quiero hacer. Lo que me dicen que no se puede, eso es lo que quiero hacer. Entonces yo no me fui a mi alma mater, aunque había una probabilidad de ser profesora allá, pero porque yo sentía que estar aquí en la Católica en ingeniería era más desafiante, mucho más desafiante, y que quería derribar todos los mitos. Uno, porque hay pocas mujeres. Quiero ser una de esas que tienen éxito, ¿cachai? No quiero rendirme. Lo mismo, enseño lo más difícil de marketing, ¿cachai? Que es el marketing analítico. Y, y trabajar con ingenieros, trabajar en proyectos que lleguen a... Yo, mira, a lo mejor no he publicado nada en el último tiempo, pero porque no me rindo, voy a la Q1 más top, ¿cachai? Estoy ahí, no bajo del cuartil. Entonces, yo sé que no quiero decir, no sé cómo decir esto, pero en el fondo, apunten alto nomás. Está bien, vamos a ver, a lo mejor va a llegar un momento en que yo diga, pucha, a lo mejor no me dio para pasar a profesor asociado y no, ya, ok, pero lo intenté, lo intenté con toda mi alma y con todas mis ganas, y aunque no lo logré, no importa, aprenderé de este error, cambiar el foco, qué sé yo, y eso está bien también. Pero, pero siempre ponerse metas altas porque en el fondo, si no, ¿para qué? Hay que ponerle todas las ganas, ¿o no? ¿O estoy equivocada? No sé, Diego. No, para nada. Para nada. En verdad, de nuevo, muchas, infinitas gracias, profe Carolina. Fue muy entretenido, se me pasó volando todo este tiempo. Y con todas las palabras, yo creo que más de alguno le prendiste esa llamita de, ¿sabéis qué? Voy a cerrar este video ahora y me voy a concentrar a estudiar y no voy a dejar de estudiar de aquí a diciembre que tienen que dar la prueba. Reitero mi agradecimiento, lo pasé No, de nada, increíble. Diego. Gracias por la invitación. Gracias por darme la oportunidad de contar mi historia. No, a ti. Espero que le haya servido a alguien. Por eso accedí también, porque estas cosas no se suelen contar, no se No, suelen saber. Entonces, yo creo que es súper importante ver que cuando uno ve una imagen, hay mucho detrás de esa imagen. Hay muchas historias detrás. Entonces, eh, muchas gracias por la invitación y feliz de poder haber conversado contigo de estos temas. nada, así que gracias a ti y espero, bueno, que a la gente le haya gustado y todo eso. Así que nos despedimos. Que estén muy, muy bien.